Escuchaste ese término con la aparición de un nuevo espacio político. Te hablaban de la casta como un grupo de privilegiados a los que te prometían combatir. Un sector de la sociedad les creyó, los hizo gobierno y comprobó con tristeza que sólo venían a reemplazarla, incluso asociándose con alguno de los que prometieron enfrentar. Pero el origen de esa expresión venía de un sistema de estratos en los que se dividía la sociedad hindú y que más que casta habría que hablar de castas en plural. Si te animás, podemos conocer juntos algo más sobre este tema. ¿Acaso eso nos permita entenderlo mejor y sacar nuevas conclusiones? Haciendo una introducción como para ir entrando en calor, en Argentina se hablaba de clase alta, media y baja, que eran para nosotros un sistema permeable que se modificaba en tiempos de movilidad social ascendente. A esos algunos lo llaman peronismo. Transportándonos ya a aquella casta de la India milenaria, la de ellos era rígida, sin dar lugar a modificaciones. Vamos a revisarla con criterio propio y sobre el final tratar de hacer nuestra pirámide de hoy, sujeta a opiniones en contrario. El pico más alto y reducido en cantidad de integrantes era el de los brahmanes, sacerdotes y maestros encargados de los rituales y la enseñanza. Ahí tenemos una primera gran diferencia. Nuestros maestros bien saben que si algo no son, es prioritarios. En el segundo nivel está para ellos el de los kshatrivas, guerreros y reyes encargados de proteger y gobernar. En nuestro caso, los nuestros ni nos protegen ni nos gobiernan. El tercer escalón entre los hindúes era el de los Vaishyiras, ojalá se pronuncie así, que eran comerciantes, agricultores y ganaderos, encargados del comercio y la economía. Pensado con criterio nuestro, los gobernantes estaban por encima de los economistas. Acá generalmente fue al revés, salvo en los mejores momentos de crecimiento cuando la economía estuvo al servicio de la política. En el cuarto y anteúltimo nivel de la pirámide estaban los shudras, trabajadores y artesanos, encargados de los trabajos manuales y de servicio. Y el punto más bajo para aquellos era el de los dalits, intocables. Y esta última palabra, que erróneamente pudiera sugerir una cuestión de respeto, era en realidad todo lo contrario, era un desprecio, una forma de desprecio y discriminación extrema. Se referían a los que hacían los trabajos que nadie quería hacer, a los impuros, el punto más bajo de la pirámide, y tocarlos era contaminarse, casi como nuestros piqueteros, ¿no? Pero a continuación vamos a tomarnos un atrevimiento, elaborar nuestra propia pirámide para entender nuestro sistema de castas que acaso necesiten más de 5 niveles. Según nuestro criterio propio y personal, el punto más alto de la pirámide, el más exclusivo e inaccesible, es el número 1, es el de los archimillonarios con fortunas cotizables en el ámbito internacional, con preeminencia de extranjeros como Joe Lewis y algún argentino muy particular como Marcos Galperín de Mercado Libre. El segundo nivel es para los dueños del poder económico de alcance local, citando como ejemplo a Héctor Mañeto del multimedio Clarín. En la tercera escala de esta pirámide de poder ubicamos a nuestros jueces, que tienen la chance de conceder amparos que suspenden leyes, que determinan los pasos de los otros dos poderes del Estado y que se dan el lujo de ser el único que no se somete su accionar al juicio de la población a través del voto. El cuarto de esta pirámide hipotética, recién ubicamos a nuestros gobernantes, a quienes le era mejor si se someten a los intereses de los 3 niveles superiores. Le irá mejor a los que se someten a los 3 intereses de los niveles superiores. Aquellos que intentaron contradecir a los niveles de arriba pagaron alto precio por su atrevimiento. El
paso siguiente, el número 5 de la escala de influencia y de poder, es para la prensa cómplice de los 4 estratos superiores, capaces de desinformar y sumarse a campañas de lawfare o guerra judicial, aportando fake news o noticias falsas para ser herramienta de los centros de poder. En el lugar número 6, ubicados en aquellos que en los años 70 se los definía como pequebú, diminutivo de pequeños burgueses, aquellas clases medias y bajas que, al decir de Arturo Jauretche, son como los perros de estancia, cuidan la finca del patrón, pero duermen afuera. El séptimo nivel, en un lejano séptimo nivel de esta pirámide imaginaria, recién ubicamos a los trabajadores en lo formal, que tienen empleo registrado en la actividad privada. En momentos como este, todos los trabajos son provisorios ante el riesgo por despido o cierre. Pierden poder adquisitivo a cada instante y se consolida esa sensación incómoda de trabajadores con empleo por debajo de la línea de pobreza. El octavo lugar, un escaloncito menos en esta escalera de poder, es uno de los estratos más bajos y podemos pensar en los trabajadores registrados de la actividad pública. Aquellos hechos que incomodan a los trabajadores formales en este caso se multiplican. El riesgo de perder el empleo es todavía mayor. Las actualizaciones de salarios son casi nulas y aún en el caso de científicos, maestros y otros. La pobreza es un fantasma que los sobrevuela. Aumenta cada vez el número de aquellos a quienes alcanza. El noveno nivel, el más bajo entre los laburantes, nos queda como referencia a los trabajadores informales. Los engañan y se engañan aceptando el término de emprendedores. Incluyo a los choferes de Uber y aplicaciones similares y a los repartidores de Rappi. Esos que te dicen no tengo jefes, no tengo horario, cuando en realidad ninguna de las dos cosas es cierta, ya que la cantidad de horas trabajadas se la impone la necesidad del sustento. En este caso es necesario hacer una salvedad. Hay trabajadores de los dos niveles anteriores, el 6, el 7 y el 8, que descienden hasta este último para suplementar sus magros ingresos. Y con dolor hacemos la salvedad de que esta casta de este noveno lugar es permeable hacia abajo, admitiendo el descenso de los mencionados a un nivel inferior. En el décimo y último, la escala más baja de la pirámide, igualando aquella categoría hindú de los que eran poco menos que nada, están los desocupados sin ningún tipo de ingreso, los que reciben algún tipo de pensión relacionada con su discapacidad y los jubilados que en la tercera etapa de nuestras vidas afrontamos una muerte lenta, privándonos de los enseres más elementales. Los cálculos del CEPA, Centro de Economía de Política Argentina, sostienen que este sector fue el que sostiene el mayor peso del ajuste que aguanta el mal llamado superávit fiscal del gobierno. A modo de conclusiones, podemos decir que en mayor o menor medida la casta a la que se referían podemos ubicarla en nuestros sectores identificados con los niveles 6, 7, 8, 9 y 10, los escalones más empobrecidos de la sociedad que sufren cada día el peso de este ajuste salvaje. Si llegaste hasta acá, te imagino ya suscripto al canal y que habrás dejado un me gusta, pero te pido algo más. ¿Te animás a decirme en cuál de estos 10 estratos sentís que estás ubicado?